lo que excede a todo conocimiento, como dice Pablo, el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Y él escribe una carta a la iglesia que está en Éfeso, en el capítulo 3 a los Efesios, desde el versículo 14 en adelante, parafraseando la palabra de Dios, y les ruego que ustedes lo lean en su casa. Esta mañana hablaba con los hermanos allí y le comentaban, Ramos, de que muchas veces, por diversas situaciones y motivos, la Biblia se la lee solamente en la iglesia y en la casa no. Ahora hay un tema. La palabra de Dios es nuestro alimento diario y tenemos que ponerlo en práctica. En nuestras casas debemos leer la Biblia. La Biblia en papel es lo mejor que existió y lo que existe y va a existir. Está bien, el celular muchas veces uno lleva una aplicación para leerla en algún momento del día, pero nada va a quitar el lugar privilegiado de tener una Biblia en papel y poder leer y poder atesorar la palabra del Señor, meditarla y tener a mano otras cosas más y hacerlo con tranquilidad, con sosiego, con reposo, para que la palabra de Dios entre en nosotros y podamos atender con atención. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y queremos cada uno de nosotros de que tenemos que leer la palabra de Dios, no de corrido, sino pensar lo que estamos leyendo. Y eso se llama discernir, entenderla, no correr y ya leyó. No, entender lo que dice la palabra del Señor. Entonces Pablo les escribe a los hermanos que están en Éfeso acerca del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Y vamos a repasar, pero existe una condición para que actúe el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y él lo explica allí. Y esa condición es la oración. La persona que tiene victoria en el Señor es aquella que atesora las cosas de Dios. Y simplemente hay que hacer algunas pequeñas cosas para estar en orden, alineado con el Señor. Orar, leer la Biblia y congregarnos. Son cosas básicas. Y el Señor es el que da crecimiento. Si uno ora, el Señor se alegra, escucha la oración. A lo mejor no tendrás una respuesta inmediata, pero está presentado delante de Dios. Y Dios no se olvida, no es un viejo que se olvida, sino es alguien que conoce todas las cosas, el que no duerme, el que está atento y que nos enseña todas las cosas y sabe las necesidades que tenemos aún antes que nosotros se lo pidamos. La palabra de Dios lo dice. Entonces debemos ser entendidos en la palabra de Dios, en la oración y congregarnos. Y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos dice la palabra de Dios también. Algunos se olvidan, no se congregan un día a la semana, el día domingo, y por ahí el otro domingo también, otra cosa, no se congrega. Y no, ya que vamos ahí, hace frío, ya es de tarde, ya hace noche. ¿Qué vamos ahí? Hace tanto calor, Bueno, siempre hay un porqué. Pero sepa que nuestra lucha, cuando estamos en el camino del Señor, no es contra carne y sangre o contra personas físicas, sino son temas espirituales, contra potestades, espíritus inmundos que nos atacan a nuestra mente. Dulcemente, con mucha diplomacia, nos dicen, no te congregues, deja, un día ¿qué te hace? Pero después son 2 días, 3 días, el mes entero, y pasa así el tiempo, y muchas veces las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un buen uso de la lectura bíblica, la oración y congregarnos. Y Dios va a ir preparando las cosas para que podamos congregarnos. Si tenemos esa amistad con el Señor,
que funciona de esta manera. Mire, cuando oraba Pablo, pedía por los hermanos de Éfeso que el Señor les dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Qué oraba y qué pedía Pablo para esos hermanos que estaban allí en Éfeso? Que sean fortalecidos. ¿Sabe que el ser fortalecido es importante para el cuerpo físico y para la parte espiritual también? El cuerpo físico, con vitaminas y un montón de cosas que son tan importantes en la alimentación, para nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que debemos cuidarlo, no abandonarlo. Y por otro lado, en la parte espiritual, al hombre y a la mujer espiritual debe tener y ser fortalecida en las cosas espirituales. ¿Para qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu. Quiere decir que cada uno de nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu que Dios nos ha dado, lo utilizamos para nuestra vida y un día va a ser devuelto a Dios, va a volver a Dios. El espíritu que mora en nosotros es el Espíritu Santo que lo recibimos cuando entregamos nuestra vida al Señor. Viene y hace habitación en nosotros y es ese espíritu el que nos tiene que gobernar, el espíritu de Dios, porque podemos ser gobernados por nuestra carne, por nuestro espíritu, no por el hombre espiritual, sino por el hombre físico, material. Es un problema y todos tenemos luchas. Pablo mismo luchaba y dice, ¿quién me podrá apartar de este cuerpo miserable? Él luchaba también, y era un hombre de Dios, era un apóstol, era alguien que había estado con Jesús, no aquí en la tierra, sino que fue el único apóstol que fue transportado para estar en la presencia del Señor, cara a cara con el Señor, y luego regresar. Es hermoso lo que él pasó. Quiero decir que existe el hombre espiritual, existe la mujer espiritual. Y lo que está diciendo Pablo aquí, que debemos ser fortalecidos en ese aspecto. ¿Y cómo vamos a fortalecer al hombre espiritual? Se alimenta de cosas espirituales. Y nuestro físico se alimenta de cosas físicas. Tenemos que alimentar ambos. Y para mantener el cuerpo físico tenemos que hacer una buena dieta. Para estar bien, saludable. Y en las cosas de Dios, en el hombre y la mujer espiritual también. Tenemos que saber balancear el alimento que le vamos a dar. Y ese hombre interior por el Espíritu Santo debe ser fortalecido. ¿Y por qué es necesario esto previo para conocer el amor de Dios? Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Tiene que habitar Cristo en nuestros corazones. Y si habita Cristo en tu vida, debemos entender esto, que Él habita en mí. Entonces Él ve por medio de mis ojos, Él escucha por medio de mis oídos, Él sabe lo que yo hablo porque habita en mí, vive en mí. Él sabe lo que yo hago, lo que yo pienso, Él conoce todo. Y yo no me puedo esconder de Él. No puedo decir, bueno, aquí nadie me va a ver. Porque Él habita en mí, dentro de mí. Y Él me conoce. Y Él sabe. Yo no puedo decir que soy de Cristo y hacer cosas que no le agradan a Cristo. Yo no puedo decir que tengo el amor de Cristo y yo le hincho el ojo a alguien ahí peleándome o le pego un choque con el coche, me enojo y ya no soy más cristiano, ese fue el Cristo que estaba en mí. Si tengo Cristo en mi vida, tengo que andar como Él anduvo. Y uno dice, pero ¿cómo tengo que andar como Cristo? Tengo que trabajar. Cristo no trabajaba, mamita, el trabajo que tenía. Y sigue teniendo todavía, y aún con nosotros. Pero quiero decirle, está bien, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Y nos manda la palabra de Dios a cumplir con nuestras responsabilidades. Cristo
cumplía también con sus responsabilidades como ciudadano, como que estaba allí en Jerusalén, pagaba los impuestos y un montón de cosas más. Él cumplía con las partes del gobierno, las partes fiscales, digamos, y demás impuestos. Pero él tenía una relación muy especial con su Padre. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo habita en nuestros corazones, que es la oración que hacía Pablo por estos hermanos de Éfeso, dice, a fin de que esos hermanos sean arraigados y cimentados en amor, arraigado a la iglesia que pertenecían, arraigado al lugar donde el Señor los había colocado para que hagan algo. Usted está aquí por algún motivo. A lo mejor puede ser de paso, a lo mejor puede ser porque le gusta el lugar o vive en la cercanía y se viene y se congrega aquí. El Señor eso le agrada muchísimo, pero Pablo le agrega algo más. Ya que viene, le gusta, le agrada y se siente cómodo aquí, siente la presencia de Dios, entiende la palabra, que se arraigue al lugar, que tome cariño al lugar, que sepa que el Señor lo puso aquí para que usted crezca, el crecimiento lo da Él, y que usted lleve frutos, y quiere decir llevar frutos, ganar almas para Jesucristo, entre otras cosas, y hacer obras, buenas obras, para llevar y dar a conocer el Evangelio del Señor. Y cimentados en amor, firmes en amor. Hemos cantado de estar firmes en las cosas de Dios y que no nos vamos a mover. Algo que tiene un buen cimiento no se mueve. No hay grieta, no hay fisura. Es tan firme, una buena columna. Está bien hecha, está perfecta, está bien, no anda de un lugar a otro, está firme, arraigada y cimentada en el lugar donde está. Y nosotros en la parte espiritual debemos ser lo mismo, cimentados en amor. Y dice también para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos, redimidos por Jesucristo, cuáles sean las dimensiones, o sea, Pablo habla de la anchura, de la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Dios. Que tengamos entendimiento, discernimiento y que podamos comprender cuál es el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Entonces, si excede a todo conocimiento, con mi pequeño conocimiento que tenemos como humanos, tan finito que somos, en ese aspecto, ¿cómo vamos a entender? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender, porque habita en cada uno de nosotros y alumbra nuestro entendimiento, nos da visión para que podamos comprender qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y conocer la gracia de Dios para que se llene nuestras vidas de toda la plenitud de Dios. Mire lo que está hablando, de una llenura. Y esa llenura es la investidura del poder del Espíritu Santo a través de la lectura bíblica, la oración y el congregarnos y trabajar, dar a conocer a Jesucristo. ¿A cuántos habló esta semana de Jesucristo la semana que pasó? ¿Le dio el mensaje a alguien? ¿O cómo hace para darle a conocer a Cristo a una persona? Tenemos que darlo a conocer. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que nos hace avanzar también. Y eso es lo que nos pidió el Señor Jesús. Anímese a hablar a otro de Cristo. Entonces, usted con la lectura de la palabra de Dios aprende. Usted con la oración se acerca a Dios, tiene comunicación diaria, permanente, constante. Tiene un handy permanente con Dios hablando en cada instante, no que tiene que esperar llegar a su casa, arrodillarse, que llegue determinada hora para orar, no. En nuestra mente podemos orar, mentalmente a Dios. Mientras caminamos, mientras manejamos, mientras trabajamos, estamos en contacto con Dios. Ese es tener un fluido contacto con Él para que funcione en mi vida y en tu vida. Entonces ya sabemos. Leer la palabra de Dios, orar,
congregarnos. ¿Para qué? Para estar juntos en armonía como nos pide la palabra de Dios. Para que nos congreguemos, cantemos, oremos, nos alentemos unos a otros con palabra de edificación, escuchando la palabra de Dios, que siempre Dios nos habla. Yo me acuerdo cuando era chico que tenía algunos pastores que eran prácticamente analfabetos. Sin embargo, estaba la iglesia llena. Había un pastor que era italiano, viejito, y un día se mandó una prédica de la alfalfa y la hormiga, y todos escuchábamos. Yo era chico, también escuchaba con atención, pero resulta que él le pifió, no era la alfalfa y la hormiga. Estaba hablando sobre el alfa y omega, principio y fin, y él la interpretó mal. Y bueno, pero igual, la gente creyó y se convirtió. Esta palabra simple, el evangelio no es difícil. Y venía, esto lo he visto, por eso les cuento, había en esa zona camino de tierra, ¿no? Allí en unas partes alejadas y Morón, para el lado de Villa Tesey, por ahí. Hace muchísimos años, estoy hablando más de 60 años atrás. Había alguien que juntaba, vio, chatarra, andaba con el caballito, el carrito, juntando por ahí cosas, ¿no? Con eso se ganaba la vida. Pero era muy borrachín el hombre conocido, en el barrio conocido. Y se llamaba Atilio, el colorado Atilio, pelirrojo era. Y entonces venía con el carrito, lo paraba en la iglesia, borracho el hombre. Y claro, a los ujieres no les gustaba que entre un borracho. ¿Cómo va a entrar un borracho a la iglesia? Entonces el pastor le dijo, no, déjelo que entre. No, déjelo que entre. Y lo entraba, lo sentaba en el último asiento porque por ahí se levantaba, andaba para allá, para acá. Entonces igual, como estaba fuera de sí. Y entonces se quedaba la reunión y después cantamos al final ese himno hermoso, antiquísimo, ¿no? Del himnario, ven a él, dale hoy tu corazón. ¿Se acuerdan la canción? Ven a él, dale hoy tu corazón. Para despedirnos y ya irnos, ¿no es cierto? Y se invitaba a que pasen a la gente al altar. Y entonces se cantaba y comenzó a llorar. No se había puesto de pie porque se cantaba de pie ese último himno, nos despedíamos, y se puso a llorar ahí. Y los otros decían, está borracho, déjalo. Y no, entonces cuando dijeron, no, yo tengo que pasar, yo quiero levantarme, ¿a dónde? No ve que me está llamando, el Señor me está llamando. Claro, y lo agarraron entre dos que lo podían llevar, y lo llevaron, y ahí se desparramó en el altar cantando, ¿no? Y cantando, ¿y por qué? Después cuando se le pasó, que estaba tan un buen rato, después de haber llorado, dije, ¿por qué? Y yo pasé porque el Señor me estaba diciendo, ven Abel, ven Abel, ven Abel. Y él pasaba, y claro, y nosotros cantábamos, ven a él. Y él entendía, ven Abel, y bueno, se entregó. Y después el hombre dejó su vicio. Y sabe que después más o menos unos 10 años, antes de 10 años, fue pastor en el mismo lugar. ¿Ve las cosas que hace Dios? Mire si no lo dejábamos entrar. Se hubiera perdido. Andaría borracho por ir a los tumbos, ella sabe dónde. Bueno, tantísimos años. Pero quiero decirle, hermano, que nosotros tenemos que hablarle a toda persona de Jesucristo. Muchas veces cuando vamos a hablar de alguien de Cristo lo escaneamos un poco, a ver si le hablo a este, no le hablo. O algunas chicas que andan trabajando por ahí en la calle, muchas veces las hermanas pasan muy santas al lado, ni bolilla le dan, no le dicen, pobre mujer, pobrecita, ¿quién sabe por qué está trabajando así? ¿Quién sabe por qué tiene esa vida? Muchas veces uno no conoce la vida del otro, lo que pasó de chico. No conoce las penurias de la vida que puede haber tenido una persona y la desprecia por lo que está haciendo. Tenemos que acercarnos y hablarle de Jesucristo. Las mujeres, ahí tienen un hermoso trabajo para decir, pero yo no me junto con esa. O el otro que lo ve que está la vecina, que es la chusma del barrio, que me voy a juntar con esa chusma, que quiere que se vaya al infierno. No, necesita de Cristo. Usted no sabe lo que pasó esa vida, no sabe qué pasó en su niñez, no sabe cómo fue su crianza. Y muchas veces eso trae trastorno en la vida. Y tenemos que amar a las personas. Jesucristo amaba todo. Y si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a amar.
Jesucristo despreció a algunos cuando venían a Él. Alguno no lo atendió, le dijo, no, vos sos leproso, salí de acá, andate. Y no se lo dejaban que se acerquen a Jesús a los leprosos. Estaba prohibido por la ley judaica. Era prohibido tocar un leproso, no, lejos. Y tenían campanitas y demás para que no se acerque la gente, porque estaban sonando esa campanita de atención que nadie se acerque porque era leproso. Y ahí se le acercó uno y dice, Señor, si quieres puede sanarme. Jesús le dijo, no, salí de acá. ¿Qué haría usted si viene una persona así, no? ¿Qué haríamos? ¿Tendríamos miedo? ¿Dispararíamos? Vaya a saber. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, quiero ser sano, y lo tocó. ¿Saben lo que era para los otros religiosos que estaban ahí, los judíos? ¿Cómo los va a tocar? Este no guarda la ley. Este es un hombre, estás blasfemando. ¿Cómo va a ser eso? Y los otros amaban a Dios. Eran religiosos, conocían la ley, conocían mejor que cualquiera de los demás que seguían a Jesús las cosas del Señor, las cosas de Dios. Pero sin embargo no obraban como obraba Jesús. ¿Se da cuenta? Mire, tenemos que amar a la gente, dar a conocer el mensaje de Cristo, como Él nos dijo. Hay tantas cosas que puedo contar de esto. En una oportunidad se le presenta a Jesús un italiano. Hoy están los italianos para hablar. Le hablé del pastor italiano, pero acá también un italiano. Y para colmo era un hombre centurión del ejército de Roma. Y no podía. Usted sabe que un judío no puede hablar en su tiempo, y hoy también por ahí los más duros en la ley judía, no hablan con el gentil, con el que no es judío. Solamente ellos tienen su rango de personas a quienes hablan, no. Y dice en Mateo capítulo 8, del versículo 5, dice que entra Jesús en Capernaum y vino a él un centurión y le rogó. Fíjese que el hombre de un alto grado, como un militar romano, fíjese que estamos hablando del tiempo de Jesús, que estaba el imperio romano controlando allí esa zona, ¿no? Y le dijo, Señor, mi criado, fíjese, no era ni el hijo, era un criado, dice, está postrado en casa paralítico y sufre terribles dolores. ¿Y qué dice Jesús? Yo iré y le sanaré. ¿Qué presto está? Ahí tiene algo para reflejar en nosotros el amor de Cristo. ¿Estamos prestos para atender un caso difícil? ¿O decimos, bueno, cuando pueda, en algún momento, ahora no puedo? Jesús en el momento dijo, yo iré y le sanaré. Fíjese la sabiduría de este centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Imagina lo que es esto? Un hombre que no tenía la fe judaica, un hombre que era gentil, que no era judío, un hombre que estaba cerca de Jesús, que Jesús pasaba por allá. Él aprovechó la oportunidad y le rogó, le pidió. Allí está muchas veces el quid de la cuestión. ¿Qué debo hacer para que mi Señor me sane? Para que mi Señor me escuche, para que quite de mí esta situación por la que estoy atravesando. Rogar al Señor y decirle, Señor, si tú quieres, yo puedo ser sana, yo puedo ser sano, tú puedes resolverme este problema. Si tú quieres lo puedes hacer, solo extiende tu mano. Y el Señor lo hace. Ese es el amor de Dios. Nunca te va a rechazar,
Nunca te va a rechazar, Él te va a responder. Y muchas veces no te va a responder de repente cuando le pidas algo porque lo que le estás pidiendo por ahí estás equivocado. Y va a ser un daño para tu vida y no te lo da. Va a ser un daño para tu familia y no te lo da. Va a ser un problema, un contratiempo a lo largo y no te lo da. Y por uno se puede enojar, ¿por qué no me contesta? Yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y porque Dios sabe antes que yo. El Señor ve el futuro mío. El Señor sabe el mañana tuyo, dentro de 10 años. Sabe todas las cosas. Y entonces, ¿cómo sabe el futuro? Sabe que va a ser algo malo para ti, no te lo da. Él abre otra puerta, pero muchas veces uno es un poco cabezón y dice, yo quiero, como chiquito, ¿vio? Yo quiero. No, hasta que tiene que chamarrear a un nene, ¿eh? Le da un queto, como los daban antes los padres, ¿no es cierto? Pero vamos a otro caso de Jesús. Fíjese qué bueno Jesús. En Mateo 8:14 dice, entró Jesús en la casa de Pedro y vio que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre le dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. La suegra, sanó la suegra. Mira si te sana la suegra. ¿Cómo anda con tu suegra? Si te llevas bien con tu suegra, dice, no, mi suegra, no, que no la sane. No, pobrecita, que el Señor la sane si está enfermo. Tenemos que orar por nuestras suegras también. Bueno, la mía ya están con el Señor todo. Pero quiero decirle que han sido fieles en el Señor y sirvieron al Señor toda su vida. Pero quiero decirle que el Señor no tiene problema. El Señor nunca te va a desatender cuando vas con un pedido a Él. Sé paciente, espera, porque Él sabe mejor que yo y mejor que vos cómo te va a ir con lo que le estás pidiendo a Dios. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 16, que al atardecer de ese día trajeron a Él muchos endemoniados. Con su palabra, echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. De modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con todas nuestras enfermedades. Él sanó a todos, no quedó ninguno. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros el amor de Dios, el amor de Cristo en nosotros reflejado cuando tenemos personas que nos aborrecen o enemigos? ¿Usted tiene enemigos? Muchas veces tenemos enemigos, tenemos amigos, enemigos, de todo un poco. ¿Y cómo lo tratamos? Como enemigos nomás. Fíjese lo que dice el Señor. Mateo 5:43. Dice, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, la ley. ¡Tum! Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oh, ¿cómo voy a amarlo y orar por los que os persiguen? ¿Cómo voy a hacer eso? De modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él, dice, hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El Señor no hace división de personas. Él sobre todo hace llover sobre el bueno y el malo, el rico y el pobre. ¿Y nosotros cómo debemos hacer? Debemos ser prudentes en todas las cosas y no tener enemigos, sino amar. ¿Y cómo voy a amar al enemigo? Yo tengo allí un jefe que... tengo un vecino que... y tenemos bronca. Pero tenemos que ser pacientes, orar al Señor, leer la Biblia, congregarnos, va a venir la palabra de Dios, nos va a ir moldeando, nos va a enseñar a tener paciencia, a callar cuando hay que callar, a hablar con decencia, con respeto, no gritando, sino respondiendo con sabiduría que trae Dios y esa paz. La blanda respuesta quita la ira. ¿Se dio cuenta? Si uno se pone en la misma altura, se arruina todo. Pero si usted le da una blanda respuesta, pero que yo tengo que blanda respuesta, yo le ablando la cara al otro, pero no, la respuesta que tiene que ser blanda con la persona, quiere decir con paciencia,
¿no? Yo voy a hacerle entender, pero el Espíritu Santo es el que te da eso. ¿Cómo somos en ese aspecto comparándonos con Cristo? Bien, sigamos. Hay tantas cosas más para hablarle, pero vamos terminando con esto. Hay un caso en Mateo 9, donde en el versículo 18 nos habla de que un judío, un principal de la sinagoga, viene a Jesús. Dice, mientras él les hablaba estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Se postró. Mire que un judío y uno de la sinagoga, un judío religioso, lleno del conocimiento de la ley judía, se postró, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, difícilmente haya alguno que no crea en Dios. Por más que sea duro con usted en las cosas del Señor, que sea alguien que no cree en Dios, que lo blasfema a Dios, habla cosas inmundas contra Dios, pero está pasando una situación rara, o cuando va al avión y se viene en pique. Ay, ¿sabe cómo claman todos cuando hay una tempestad, sacudones en el avión? Ay, cómo claman a Dios, cómo oran, uno es más duro. Ay, se encomienda a Dios y reza, en fin, de cualquier manera. En esos momentos son difíciles. Y este hombre se postró. Mire que un judío se postre ante un hombre. Pero esto lo hizo porque su hija dice que acababa de morir. Y tenía fe en Jesús, que era contraria la doctrina de Jesús a la judaica para ello. Si bien Jesús cumplía con todos los requisitos de la ley, ellos decían que tenían la ley, que la cumplían, pero eran falsos, eran mentirosos, no eran hombres que estaban correctos delante de Dios. Aquellos que conocían mucho de la ley de Dios, pero no tenían una relación firme con Dios. Entonces Jesús dice, y se levantó Jesús y le siguió con su discípulo, rumbo a ver la chica, la hija que había muerto. Pasa algo en el camino, capítulo 9, 20, versículo 20 de Mateo. Dice que aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva aquella misma hora. Mientras iba toda esa cantidad de gente siguiendo a Jesús, iba este principal apurado, quizás él nervioso porque su hija estaba muerta, le había dicho al Señor, y el Señor accede a ir a la casa de él, y en el camino hay demora. Y era difícil caminar, no era como hoy las calles, ¿no? Eran difíciles. Ahora, fíjese una cosa. La muerte no es motivo para urgencia para el Señor. No largó todo y salió corriendo. Digo, no tenía problema. Se entera el otro caso, ustedes se acuerdan, el caso de Lázaro que había muerto, ¿no? Le hacen llegar la noticia y él dice que dejó pasar unos días y eran 4 días que estaba muerto. Usted sabe que 4 días, 3 días ya, bien, pero 4 días. Y él lo más tranquilo se quedaba y le decía, él duerme. Y los otros dicen, pero no entendían nada. ¿Qué pasa? Lo dejamos ahí a Lázaro, seguimos con esta hija de este principal. Entonces, cuando llega en el versículo 23, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, tendrían llorona. Usted conoce en el campo, en algunos lugares antes, se contrataban lloronas para que vayan y lloraban en el velorio. Usted le pagaba y la vieja lloraba. Ay, ¿qué era? Algo que le habían pagado para que haga su trabajo. Bueno, era así antes, no sé, ahora. Y dice que les dijo apartaos a todos estos que estaban ahí, porque la niña no está muerta sino duerme. Entonces se burlaban de él. Dice, pero cuando la gente
había sido echado afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Ahí tenés. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Se imaginan lo que es Jesús? Él no tiene problema, se murió, está muerto. ¿Qué es la muerte para Jesús? Si Él venció a la muerte y al que tiene el imperio de la muerte. Uno dice, sí, pero después de la cruz del Calvario. No, porque era Dios, es Dios. Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Sobre la muerte, ¿me entiende? Él tiene poder y ese es el Señor a quien adoramos. Ese es el Dios que creemos, un Dios que vive y que es poderoso. Y es poderoso para hacer cosas que nosotros ni conocemos ni sabemos cómo van a hacer, pero Él las hace porque Él es Dios. Recuerde siempre a los marginados y a los despreciados de la sociedad que venía a Él, los atendía. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amar a la gente, serle fiel al Señor y reflejar a Cristo en nosotros. ¿Vamos a hablarle a alguien de Cristo esta semana? ¿Por qué no lo hace? Llévese trataditos. Hable del Señor a la gente. Y dice, pero yo no sé cómo hablar. Muy fácil. Cuando se da la conversación, converse con alguien, Dios le va a indicar a quién debe hablar. Y por ahí esta persona le va a decir, usted le pregunta, ¿cómo está? Ah, mira, estoy pasando un momento así, así. Ahí se le entregó en bandeja al Señor. Entonces ahí le comenzás a hablar. Mira, yo te voy a hablar de algo. Existe un Dios que te ama. Existe un Dios que puede cambiar tu vida, que puede cambiar la situación que estás atravesando. ¿Por qué no querés que oremos por vos? No le pida el nombre, que vaya, que lo anote en la... Está bien, si lo quiere hacer, anotar para orar la iglesia. Pero ahí, usted mismo, ¿querés que ore por vos? Y ahí mismo, en la calle, en la carnicería, en donde sea. Usted dice, Señor, te pido por ella, si es amiga de usted, el nombre, quiera tú bendecirle. Está pasando una situación difícil, quiera poner tu mano sobre ella, que ella pueda sentir tu presencia, que ella pueda conocerte. Tú eres un Dios bueno, de poder, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. No le haga oración de fe, no le haga nada todavía, porque esa persona es el primer paso en las cosas con Dios. Déjelo ahí. Y ore por ella en su casa, ore toda la semana, pregúntele a los 2 o 3 días cómo está y ella le va a mostrar interés con las cosas de Dios. Bien, y si no le muestra interés, usted sembró la palabra de Dios. Ya está. Uno siembra, otro riega. ¿Y quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Bien, dígalo fuerte, Dios. Hable despacito, Dios. No, Dios da el crecimiento. Entonces, usted puede ser que está sembrando la palabra o que va con la regadera, le echó un poco de agua, la regó, y el Señor le va a dar crecimiento porque usted lo hizo ya, lo que Él mandó. Le invito a estar de pie. Allí en Marcos 16:14, bien conocido por todos, y los voy a animar para que ustedes hagan su parte. Después que resucitó, incline su cabeza y vaya pensándolo en su interior, con el hombre y con la mujer interior de Dios. Piense. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó Jesús su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, mientras tanto que los músicos pueden ir pasando, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice estas palabras, fíjese bien, escúchela, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Usted cree en el nombre de Jesús. Yo creo en el nombre de Jesús. Es para nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Puede decir amén? Amén. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Oh, Padre amado. Creemos tu palabra, creemos que tu palabra es verdad,
Creemos que lo que tú dices, tú lo harás. Porque tú eres un Dios verdadero, un Dios que no miente, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que mueve montaña, un Dios que la muerte no lo puede parar, que puede sanar a los enfermos, levantar a los muertos, dar vida a aquel que no tiene y llenarlo con el poder y la gracia de su Espíritu Santo. A ese Dios honramos y adoramos. A Él sea la gloria, la honra, el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La gloria y la honra es para Dios.